Sin lugar a dudas, lo que pasará en Cali con la COP16 es muy importante. Entre los retos que plantea proteger la biodiversidad y que serán centro de la conversación en próximas semanas, está la agricultura regenerativa, una manera de entender cómo salvar las especies nativas que parecían condenadas a la extinción ante el cambio climático. Solo con un tratamiento responsable es posible pensar en que, por ejemplo, la palma de cera se recupere y a la vez siga siendo una fuente eficiente. Y todo esto termina relacionado con la seguridad alimentaria, el futuro de nuestras fuentes de alimentación. Este es el quinto episodio del Café de hoy dedicado a la COP16 en alianza con Davivienda, de una serie en la que hablamos de biodiversidad, sostenibilidad y entender la importancia del encuentro histórico que se vivirá en la capital bayuna. Porque Colombia es nuestra casa, conozcámosla y hagámosla entre todos más próspera, incluyente y verde. Además, actualización de las últimas noticias en Colombia y el mundo. Hoy es viernes 11 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Hola, mi nombre es Juan Alejandro Motato Soto, soy de la Escuela de Periodismo Multimedia y periodista en la sección de podcast y especiales. En este episodio queremos conversar sobre una práctica que, por su nombre, puede sonar extraña, incluso futurista, pero que se trata de aprender a sembrar la tierra de una forma sostenible para el ambiente y también rentable para los agricultores. Por eso vamos a hablar de agricultura regenerativa, y por esta razón quisimos invitar a Martín Herrera, quien es el cofundador de Sirius Regenerative, una iniciativa que combina la tecnología y la biología para regenerar la salud del suelo y la biodiversidad, esto con el objetivo de revertir el cambio climático y de ayudar también a los productores del campo. Además, Martín ha sido el director ejecutivo de la Fundación Guaycaramo, trabajando de cerca con las comunidades en Barranca de Upía, uno de los municipios en los que se siembra y se procesa la palma de aceite a nivel industrial. Bienvenido al café de hoy. Muchas gracias, Juan. Buen día en alegría. Bien, para comenzar, ¿qué es la agricultura regenerativa y cómo es que puede ayudar a mejorar la biodiversidad? Gracias, Juan. Pues mira, la agricultura regenerativa, como tú dices, es algo futurista en el sentido de que para nosotros alimentar la población mundial en el futuro, no podemos seguir con el modelo convencional porque los recursos no dan. Entonces tenemos que crear el futuro en el presente de cómo empezamos a cultivar hoy en día. Y realmente más que futurismo es volver al origen, volver a la esencia de cómo funciona la naturaleza, porque hay una conexión directa entre las plantas, el suelo y la microbiología que habita en el suelo. Y hay algo que no conocemos y es que las plantas, a través de sus raíces, exudan carbohidratos que se vuelven alimento para la microbiología. Y a cambio la microbiología brinda alimento para las plantas. Entonces hay una simbiosis en los bosques, en los mismos cultivos naturales, orgánicos. Hay esta simbiosis entre las plantas y la microbiología del suelo. Pero en los cultivos tradicionales, esa conexión se ha perdido. Se ha perdido por las prácticas, por los insumos que utilizamos. Se ha perdido esa conexión y se ha disminuido esa población de microorganismos benéficos. Entonces, uno de los pilares de la agricultura regenerativa es volver a regenerar esa microbiología, esa biodiversidad del suelo, porque no solo son los microorganismos, sino es toda una cadena que se beneficia de esta vida, porque un microorganismo se vuelve alimento de un nemato se vuelve alimento de otro organismo y eventualmente va llegando a una cadena en donde ya salen las lombrices y las lombrices alimentan los pájaros y hay toda una cadena de biodiversidad. Y de pronto, al no poder ver
la microbiología con nuestros ojos, no alcanzamos a vislumbrar este universo que hay en un suelo vivo. Y un suelo vivo, una cucharada de suelo vivo, puede tener 10 billones de microorganismos. Entonces imagínate, en una cucharada de suelo vivo hay más organismos que humanos en el planeta. Y cada uno está cumpliendo su función en el suelo. Algunos protegen las plantas de patógenos, otras brindan alimentos para que sean solubles por la planta. Entonces hay una función muy importante si quisiéramos transicionar hacia una agricultura baja en carbono que no dependa de insumos sintéticos. Hay un componente muy importante que es la microbiología. ¿Cuáles son esas prácticas que podemos decir que diferencian a la agricultura regenerativa de los métodos convencionales? Bueno, hay varias diferencias. Una de ellas es el control de plagas y enfermedades. ¿Cómo controlas tú los insectos o los hongos o los viruses que le van a llegar a tu cultivo? Porque la manera tradicional es echar productos químicos, tóxicos, que no solo afectan el insecto que te está cayendo como plaga, sino que también afecta las mariposas, los colibríes, toda la biodiversidad local es afectada por estas sustancias tóxicas y químicas. Entonces, ese es un primer paso, es cómo utilizar productos biológicos y extractos naturales, entonces productos como hongos y bacterias que ayudan a controlar las plagas, porque hay unos hongos, como es el Beauveria bassiana, que tú lo pones en las hojas de tu cultivo y si llega un insecto y muerde, ese insecto se indigesta y deja de comer. Entonces es una manera de controlar unas poblaciones de insectos desfoliadores, pero de manera natural. Ese es un ejemplo. Entonces las prácticas de cómo tratar plagas y enfermedades de manera natural y amigable con la biodiversidad es un gran pilar. El segundo es cómo le damos nutrición a la planta, de qué fuentes, porque la mayoría de las plantas en el sistema convencional pues les dan principalmente tres elementos: nitrógeno, fósforo y potasio. Y en la mayoría de los casos esas fuentes vienen de procesos de síntesis química. Entonces son moléculas procesadas que no siempre la naturaleza tiene la capacidad de descomponerlas. Entonces la idea es poder buscar fuentes orgánico-minerales que provengan de la naturaleza o de una minería más amigable o que sean un residuo, puede ser un residuo de una industria. Entonces, buscar esas fuentes que tengan una huella baja de carbono y que ojalá sean lo más cerca al lugar en donde se van a aplicar. Y en Colombia tenemos rocas, tenemos sales, tenemos diferentes fuentes en donde pudiéramos conseguir fósforo, potasio. Y después, por otro lado, pues el nitrógeno orgánico es más difícil de conseguir. Pero hay un proceso mágico que sucede en la agricultura regenerativa y es que el 70% de nuestra atmósfera es nitrógeno. Y hay unas bacterias que agarran a través de su metabolismo ese nitrógeno del aire y lo terminan capturando en el suelo. Entonces, a través de bacterias, no puedes suplir un gran porcentaje de ese nitrógeno que necesita la planta. Otro gran porcentaje puede venir de postenriquecidos, de humos de lombriz, de muy buenos abonos que hayan pasado por un buen proceso de descomposición para que esos nutrientes estén biodisponibles para la planta. Entonces, ese componente de nutrición también es muy importante. Ahora, si hablamos del componente social, ¿desde hace cuánto se viene implementando este proceso en Guaycaramo y cómo ha sido el cambio para los agricultores en su forma de trabajar y en su estilo de vida también? Como tú bien dices, es un proceso y es un proceso que comienza por la conciencia. Y al final en Sirius,
nuestro propósito principal es ese, poder sembrar semillas de conciencia. Todo lo demás, la producción de insumos, el monitoreo tecnológico, el acompañamiento, es la excusa para poder trabajar en elevar la conciencia de las personas. Pero a medida de que nos hacemos más conscientes, pues es más fácil tomar las decisiones correctas. Pero tiene que ser sistémico, tiene que partir del mercado que sea consciente, de que los productores sean conscientes, de que las casas comerciales tengan los productos conscientes, que se hagan en conciencia. Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia. Y esa es la diferencia que empezamos a observar en Guaycaramo y en nuestros clientes. Y es que a medida que vamos trabajando con ellos, se va empezando a hablar un lenguaje común, se va empezando a trabajar no solo en esa parte tangible del suelo y las mediciones nutricionales y toda esa data real, sino también la energía que se va creando. Bien, y tocando el tema de la economía de los hogares y de esas posibilidades que ofrece la tierra, ¿qué otros impactos ha tenido la agricultura regenerativa en las comunidades aledañas a las zonas industriales y de plantación? Pues yo siento que hasta ahora estamos empezando a tener los efectos en la población local con la agricultura regenerativa, porque también es innovador, pero lo lindo es que ya sentimos que los mismos agricultores locales, los productores de la zona, están queriendo hacer ese cambio. Ellos mismos nos piden ayuda y es interesante ver por qué el impacto puede ser que ya estas nuevas generaciones que además fueron criadas con otra conciencia ambiental, ellos llegan al campo y no quieren continuar de la misma manera tradicional. Y muchas veces ante esa resistencia terminan abandonando la labor o vendiendo la finca que heredaron. Y hay un problema de relevo generacional en las poblaciones locales rurales de Colombia, en donde los jóvenes no se están conectando con la agricultura convencional. Y yo siento que la combinación de la agricultura regenerativa con las nuevas tecnologías que están surgiendo de robótica, inteligencia artificial, automatización, temas de postproducción, de poder sacar productos de valor agregado, hay muchas oportunidades para que las nuevas generaciones se vinculen al campo desde un nuevo entusiasmo. Llama la atención que en Colombia, 2 de cada 5 agricultores superan los 45 años, y según el DANE, en 2023 un trabajador agropecuario ganaba en promedio 838.000 pesos al mes, una cifra que es aún más inquietante si se tiene en cuenta que el 87% del sector no cotiza a ningún fondo de pensiones. ¿Cómo hacer de la agricultura regenerativa una opción rentable para las personas que viven de sembrar? Ahora tenemos como invitado al profesor Julián López de Mesa, quien es coordinador de proyectos de agricultura urbana y coordinador de la Cátedra Colombia en la Universidad de Salamanca. También es historiador y profesor en universidades como la de Santo Tomás y el Rosario. Él nos va a hablar sobre una dimensión que también se desprende de la agricultura regenerativa, que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Para ponernos en contexto, ¿qué relación existe entre el cambio climático y la seguridad alimentaria? Bueno, ahí tengo que hacer una pequeña, digamos, aclaración antes de responder la pregunta. Su merced habla de seguridad alimentaria, pero hay otro concepto muy importante que es soberanía alimentaria. Y aunque son, digamos, complementarios, no son lo mismo y tienen una carga política muy, muy diferente y económica muy, muy diferente. Entonces, quería hacer esa aclaración, digamos, inicial. Ahora, frente al cambio climático, pues es un reto que tiene cualquier tipo o cualquier versión de producción alimentaria, bien sea industrial, sí que le apunta, o sea, generalmente cuando uno se refiere a la agricultura industrial o industrializada, monocultivos, eh, revolución verde, etcétera, se refiere a seguridad alimentaria solamente.
Y digamos que cuando uno habla de agricultura regenerativa, o silvocultivos, o silvopastoreo, etcétera, como formas alternativas de producción de alimentos, se refiere generalmente a soberanía alimentaria, ¿no? El cambio climático afecta a cualquier modelo. Y afecta a la humanidad en términos generales, ¿cierto? Ahora, creo que el plus, creo que para allá va su pregunta de, digamos, la agricultura regenerativa o medioambientalmente sostenible, tiene que ver con eso, tiene que ver con darse cuenta de las consecuencias a mediano y largo plazo de la forma de producción alimentaria que se ha llevado hasta el momento, sobre todo desde los años 60 hacia acá. Vale, vale. Entonces, ¿qué tan sostenibles son los métodos de producción de alimentos actuales para garantizar la soberanía alimentaria a largo plazo? A corto plazo y quizás a mediano plazo son increíblemente buenos. Por eso triunfan en el mundo. Por eso, entre otras, la política pública de muchos países está relacionada con ello y por eso digamos que el término clave es seguridad alimentaria, que entre otras está conectada con ODS. Varios ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen que ver con esto, ¿cierto? Pero esto tiene mucho que ver con un tema de la humanidad, ¿cierto? Es que a la humanidad le cuesta trabajo entender el largo plazo. Y bueno, para los historiadores como yo, el largo plazo es cuando cambia la geología del planeta. O sea, estamos hablando de cientos de miles de años. Pero no quiero llegar allá. Quiero llegar a la sostenibilidad que usted se refiere y de los métodos actuales de producción. Funcionan por ahora, ¿sí? Pero implican varias cosas: deforestación, ¿cierto? Agotamiento de los suelos y básicamente una afectación dramática a los ecosistemas donde se está cultivando, pero no ya. O sea, y cuando me refiero a ya no es en los próximos 5 años, pero sí probablemente de 10 años para allá. Eso es lo que nos cuesta mucho trabajo. Entonces, si usted, por ejemplo, en ese debate de seguridad versus soberanía alimentaria o eh, agroindustria versus una forma, digamos, más ecológicamente sostenible. Cuando hay esos debates, entonces le van a decir gente como Monsanto, Syngenta, nosotros alimentamos el mundo y desde los años 60 no hay hambre en el mundo y literalmente no la hay. La promesa se cumplió. Y es cierto, pero a un costo a futuro muy, muy alto. Implica desertificación, implica que no haya agua, implica una cantidad de cosas que estamos medio vislumbrando ahora, pero que no entendemos todavía las consecuencias a futuro. De nuevo, porque a la mente humana le cuesta mucho trabajo prever, ¿sí? No es algo natural pensar en el futuro. Y en ese sentido, ¿cómo pueden aportar los métodos de agricultura regenerativa a un modelo que sea más sostenible? Medioambientalmente, no todo método realmente de lo que se habla o que se llama agricultura ecológica o medioambientalmente sostenible o regenerativa son adecuados. También digamos que el hipismo ha permeado de una mala manera hasta cierto punto, digamos, esos procesos. Primero, son procesos de larga duración. Implica, por ejemplo, para toda una forma de pensar y de hacer durante varias generaciones. O para cualquier persona que se dedique a la producción de alimentos, tanto sea, digamos, plantas o animales. Entonces eso ya implica un reto. Pero lo chévere, digamos, de la agricultura regenerativa es que, aunque se tome más tiempo, si se quiere, y hay unos procesos quizás más largos y hasta cierto punto más costosos en dos sentidos: infraestructura, costos monetarios y tiempo, y también, digamos, un costo cultural de cambiar el chip. Eh, si se aplica, si se logra, y de nuevo por eso es, digamos, el contraste, implica que hay para mucho más tiempo la posibilidad de producir comida para los seres humanos del planeta. Ahora bien, si eso no pasa, ¿cierto? Como no está pasando, y un poco los que estamos metidos en estos temas de soberanía alimentaria, eso es lo que tratamos de poner la alerta, implica que el cambio medioambiental se va a acelerar y básicamente tenemos dos opciones: eh, o quedarnos sin comida y agua, y esto suena muy apocalíptico y no estoy diciendo esto va a pasar mañana, o seguir rompiendo frontera agrícola, o sea, haciendo frontera agrícola, rompiendo zonas donde normalmente no debería cultivarse. Le pongo un ejemplo muy personal. Donde yo vivo es la zona montañosa
que va de Bogotá, ¿cierto? 2.400, 2.600 metros, sube hasta el páramo y baja a Choachí, que está a 1.800 metros. Es una zona típicamente eh, agrícola, pero también es una zona de reserva forestal por el tema del agua. Ahorita en Bogotá están en un tema complicado de agua, de recursos hídricos, y tiene mucho que ver con que el monte se ha tumbado. Y yo lo veo diariamente. Diariamente me cuentan aquí mis vecinos que se rompió una carretera para sacar papa y tocó romper monte. Y al campesino promedio le parece que eso es progreso, y lo es, porque antes no había una carretera ahí, entonces le tocaba a lomo de mula o a lomo de ser humano sacar el producto, pero tampoco entiende que implica romper lo que se llama, digamos popularmente, monte, y el monte es esta vegetación, digamos, típica de esta zona que le estoy mencionando, de este ecosistema, que implica varias cosas, que los árboles son autóctonos, las raíces mantienen el suelo y la humedad, ¿cierto? Y, e impiden varias cosas, que se vaya ese suelo y que haya, digamos, derrumbes, cosa que se ve en la carretera cada vez que hay invierno, ¿no es cierto? Porque no hay las suficientes raíces que mantienen el suelo ahí quieto. Y al desertificarse o al no desertificarse, al quitarse digamos, la, um, la capa vegetal, esa parte de tierra negra que uno a veces ve como en los barrancos, pues queda la piedra sola y ahí ya no se puede cultivar. Entonces implica que si usted necesita cultivar, necesita seguir subiendo montaña arriba. En la época de la colonia, el páramo comenzaba más o menos después de los 2.000 metros. Cada vez estamos subiendo el páramo, lo que implica que es esponja de páramo que mantiene el agua, ¿cierto? Y los nutrientes que se derivan de todo ese proceso, digamos, microorgánico que pasa en el suelo, se va haciendo cada vez más pequeño. Eso implica que cada vez hay menos agua, que cada vez hay menos nutrientes, ¿sí? Y eventualmente llegará a un punto en que ya no hay nada y de la nada no se saca nada. Es un poco por ahí, pero de nuevo, tiene que ver con la percepción del tiempo, siento yo. Profesor, ¿cree usted que en el futuro se pueda seguir dependiendo exclusivamente de lo que se cultiva en el campo? Sí, tengo fe. A ver, su pregunta implica un poco hacer futurología, ¿no? Entonces, mi respuesta viene un poco desde mi percepción personal y de mi confianza en la humanidad en un momento de crisis. Y implica que sí podemos tener, o sea, hay un concepto ecológico que es la capacidad de carga. La capacidad de carga básicamente es una fórmula matemática súper compleja. Implica que usted puede determinar hasta cierto punto el mayor número de individuos de una especie en un ecosistema determinado con base en los recursos que tiene ese ecosistema, ¿sí? La capacidad de carga del mundo, del planeta Tierra, se ha calculado que son 10.000 millones de personas. Eso es lo que el planeta puede sostener actualmente. Y estamos muy cerca de ello, ¿sí? Por eso hay un debate entre sobrepoblación y sí, mantener la población un poco más controlada por X o Y número. Hay varias variables que tienen que ver con eso. Pero a nivel ecosistémico, 10.000 millones son el máximo. Y entonces hay un poco la angustia, ¿no? Estamos cerquita, estamos creo que en 8.000. Sin embargo, la Tierra es sabia y mucho más vieja y mucho más compleja de lo que somos los seres humanos. Sí, el planeta tiene mucho más tiempo. Yo creo que si somos responsables como humanidad, no como Colombia o como un grupo de personas, sino como humanidad respecto a cómo producimos nuestros alimentos, hay suficiente espacio, suficiente tierra disponible y suficientes formas aplicando la tecnología. Esto no es hipismo puro y duro, sí, sino aplicando tecnología también, tecnología de punta. No hay que ser adversos a la tecnología, pero siendo responsables con el uso de la misma, sí podemos alimentar 10.000 y yo creo que más personas. Ahora implica también voluntad política, ¿no? Y económica.
Muchas gracias a Juan Alejandro Motato. Ahora vamos con noticias de las últimas horas. El gobierno del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico convocaron para este viernes a la que sería la primera marcha para apoyar al gobierno tras la imputación del Consejo Nacional Electoral. En nuestro episodio inicial sobre el cubrimiento de esta imputación del CNE, hablamos con analistas que nos decían, por ejemplo, Alejandro Chala nos decía que era claro que el gobierno debía acudir a sus seguidores en los primeros días de, digamos, la reacción que ha generado el anuncio, porque si no, esto se podía enfriar para el gobierno Petro, que está en la búsqueda de promover la unidad de su partido político. Así lo explicaba el analista. Por lo que es claro que este es un esfuerzo del presidente Petro y de su partido por buscar esa unidad. A pesar de que el presidente ha dicho que serían las organizaciones sociales las que fijarían las fechas de las movilizaciones. En rechazo a la imputación, el gobierno ha buscado con sus afines establecer esta primera fecha de viernes. A través de redes sociales, el Ministerio de Cultura y congresistas del Pacto Histórico han hecho el llamado para movilizarse para una jornada este 11 de octubre. La cartera dirigida por Juan David Correa fue la primera en lanzar la invitación a las marchas para el cierre de esta semana. El gobierno Petro entregó este jueves subsidios de vivienda por 10.400 millones de pesos a 89 veteranos de la fuerza pública en condición de discapacidad. Esto ocurrió durante la conmemoración del Día del Veterano en reconocimiento a hombres y mujeres que han portado el uniforme. Ya se prepara próximamente el debate en la Comisión Primera de Cámara de la ponencia de reforma política. La propuesta trae modificaciones en aspectos como la forma de elegir los magistrados del Consejo Nacional Electoral, lo cual está en el centro de la polémica en este momento, y la entrega del reconocimiento jurídico a los movimientos políticos. Esto va a ser clave a futuro para lo que viene en el año y medio antes de las elecciones. Y así llegamos al final de esta actualización de noticias políticas de las últimas horas. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio de fin de semana fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Nos volvemos a escuchar después del lunes festivo, el martes. Podcast El Tiempo.